El Evangelio de Mateo del día de hoy, tomado del capítulo 5, 17 y 19, nos centra en la relación entre Jesús y la ley, donde dice no he venido a abolir la ley, que se ha convertido para muchos en una manera difícil de entender entonces si debemos seguir la ley, porque cuando se habla de la ley hablamos de los mandamientos, o no la debemos seguir por mandato de Jesús. El texto de hoy nos va a ayudar, y pienso que la meditación de hoy nos va a ayudar un poco a entender esa relación entre Jesús y la ley. Vamos a tomar ese texto, Mateo 5, 17, 19. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Mateo 5, 17, 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará cielo y tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo decíamos, el Señor en el Evangelio de hoy nos habla de la ley. Lo dice claramente: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. A algunos se les hacía que como la manera de actuar de Jesús iba en contra de algunos principios de la ley. Entonces no entendían el actuar de Jesús. Muchas cosas parece que se contradecía el Señor con el espíritu de la ley, especialmente todos los preceptos que tenían los judíos sobre el ayuno, sobre los lavados que hacían, las abluciones que hacían de las manos hasta el codo a la hora de comer, sobre todas las cosas puras e impuras, cosas que Jesús realmente no las tomaba tan al pie de la letra como se presentaban, ¿sí? Entonces esto se convertía para muchos en una manera de entender que Jesús había venido a quitar todo lo que había hasta ahora de la ley. El Deuteronomio daba una noción espiritual de la ley, sin embargo se mantenían muchos aspectos de los formalismos, especialmente el libro de los Números nos presenta muchos formalismos de la ley, incluso el mismo Deuteronomio, ¿verdad? Pero ahora lo que nos dice es esto: debes mirar la ley desde otro punto de vista. Incluso si llegamos a mirar algunos aspectos del Deuteronomio, vemos palabras muy que nos llevan a entender la manera de actuar, ¿sí? Los preceptos que te enseño, póngalos en prácticas, son como cosas que le decía el Deuteronomio al pueblo. Dios lo que quiere es dirigir a la comunidad, a su grupo, como a una persona que se quiere, ¿verdad? Llamándole por su nombre, le dice: escucha Israel, quiero que vivas esto, ¿sí? No es un mandato de un Dios extraño para un pueblo extraño, sino de un Dios para un pueblo amado. Y por eso esa manera como se presentaba siempre: Israel, pueblo mío, escucha este mensaje, escucha mis preceptos, escucha lo que quiero que vivas. La ley nos puede parecer en alguna forma algo lejano, pero al menos en el sentido bíblico, y cuando uno se acerca en el sentido espiritual a la palabra de Dios, va a descubrir que no es algo impersonal, sino que es algo tan personal que nos ayuda en el camino de la vida cristiana, ¿sí? Pienso un poco en algunos preceptos que a veces se convierten en un problema para la gente y que lo preguntan constantemente, por ejemplo sobre el celibato. De hecho, en estos días que ha salido de nuevo ese tema del celibato en el sínodo alemán. Y si lo miramos desde el punto de vista de la relación con Dios, vemos que al final lo que busca Dios es el beneficio del hombre, ¿verdad? Es para bien del hombre, sus normas, sus leyes, sus preceptos, ¿sí? Escucha los preceptos que te enseño para que los pongas en práctica. Es como lo presenta el Deuteronomio. Así vivirás y entrarás a tomar posesión de la tierra que yo, el Señor, te voy a dar, el Dios de tus padres, ¿sí? Estos días de la Cuaresma estamos invitados a
a escuchar esas palabras y escuchar esa voz de Dios que nos dice: escucha Israel, escucha hijo mío, sigue mis preceptos, me habla por mi nombre, me dice sigue este mandato, este mensaje que tengo. Al fin y al cabo es un mandato que no es para bien de Dios, sino para bien mío, porque al final soy yo el que me voy a beneficiar de seguir, porque Dios, por ser Dios, conoce todo y sabe lo que es bueno y lo que es mejor para mí, ¿sí? Escuchar a Dios y vivir esa plenitud de abandonarse a la voluntad de Dios es la tarea que nos presenta el texto bíblico de hoy, ¿sí? La tarea que nos presenta el Señor cuando se enfrenta a esta ley y dice: vengo a darle cumplimiento a la ley, ¿sí? La vida del ser humano debe entenderse, el ser humano cristiano debe entenderse desde el punto de que escuchar la voz de Dios y seguir al mandato del Señor es una especie de necesidad, como respirar, por ejemplo, que sin respirar morimos. Es una necesidad para aquel que es verdadero cristiano. La cercanía con Dios es una necesidad que lo debe mover todos los días, ¿sí? Y con una sola razón: lograr entrar en esa presencia de Dios. Hay unos textos, este texto, por ejemplo, al final, si lo logramos meditar y profundizar, nos va a mostrar en fondo profundo que Jesús, con todo lo que tenía y con todo el pasado que venía, con todo ese bagaje religioso que recibió él y que vivían los fariseos, prácticamente lo que hace es exaltar el sentido de ese mensaje, de ese mandato de Dios, pero hacerlo en un cumplimiento que va más allá de unas normas burdas y pesadas para el pueblo, y al contrario una norma que se convierte en una norma liberadora para los mismos pesos que el pueblo debe enfrentar cada día de su vida. Vivamos y pidamos al Señor que nos enseñe y que su palabra termine siendo eso, una palabra de sabiduría, una palabra que alimenta el espíritu, ¿sí? Una palabra que transforma nuestros pensamientos, que transforma nuestra manera de sentir, de ver y de pensar, ¿sí? Pienso que es tarea del verdadero cristiano vivirlo de esa manera. Habrá cosas que nos parezcan retrógradas de la fe y de la iglesia, mandamientos que quizá hoy ve uno que la gente ya no los sigue y los trata de desechar, pero por una razón están. Y démonos cuenta que el hecho de alejarnos de muchos de esos preceptos ha llevado a nuestra sociedad a un desorden, a un punto en que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Cuando el horizonte de la vida cristiana lo da justamente el Señor, el seguimiento de su mensaje, el seguimiento de su palabra. Eso es algo verídico que no podemos negar ni ocultar. Pidámosle al Señor en esta jornada, apreciado pueblo de fe, que nos bendiga, nos enseña a seguir caminando su camino, a seguir viviendo este tiempo como un tiempo de gracia, un tiempo de bendiciones. Señor, nos acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.